Todo en todo, porque todo tiene que ver con todo y es parte del todo. Un espacio semanal en Oneness Talk Radio para explorar temas de interés para todo nuestro ser. Holismo, salud y bienestar, ideas y preguntas filosóficas de nuestros tiempos y mucho más. Todo en todo, con Silvana Spanó, terapeuta, asesora de salud holística, sanadora y educadora. Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de entrar en el tema de hoy, quería contarles que a partir de este mes, noviembre de 2019, este programa será actualizado el segundo martes de cada mes. O sea que será mensual en lugar de semanal, simplemente porque Patrick y yo hemos estado muy ocupados con nuestra práctica local e internacional de asesoría en salud holística. Antes de seguir adelante, también quería recordarles que ahora hay muchas maneras de acceder al programa, a Todo en Todo y a All in All. Las nuevas plataformas en las que están disponibles incluyen un nuevo canal de YouTube, como así también plataformas de podcast como Spotify, Radio Public, Breaker y Google Podcasts. Lo que quiere decir que si se pierden el programa en Oneness Talk Radio, pueden buscarlo en esas plataformas bajo los nombres de All in All o Todo en Todo y tal vez con mi nombre, Silvana Spanó, y lo van a encontrar. Pero si quieren los enlaces directos, mándenme un correo y se los envío. Así pueden escuchar cuando les sea conveniente. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Tiene que ver con los pros y los contras que veo en mis dos culturas, especialmente en lo que se refiere a la salud y al bienestar. La idea para este episodio me vino recientemente, a raíz de una serie de experiencias que tuve aquí en Ecuador con mis clientes, que me hizo ver más claramente que nunca cómo la cultura a veces promueve y a veces complica el proceso de no solo acceder a servicios de la salud, sino también de participar en la recuperación, en el tratamiento de una manera eficaz. Lo que sí, antes de profundizar en el tema, quiero aclarar que nada de lo que digo es blanco y negro, no hay ningún absoluto, al contrario. En todo lo que respecta a nuestro condicionamiento social y cultural, hay muchas variaciones, hay generalidades, pero también hay excepciones. Así que les voy a contar un poco más sobre mis experiencias, mi perspectiva y más adelante les voy a dar un par de ejemplos para ilustrar mis impresiones. Y en el rol que yo tengo con mis clientes es importante que preste atención a los aspectos culturales que aplican a las relaciones interpersonales e intrapersonales, o sea, dentro de cada uno de nosotros. Y ocurre que todas las culturas tienen un aspecto, un ámbito dentro de su medio cultural y social que aplica directamente a la salud. Hay rituales, hay costumbres, hay reglas y creencias implícitas y explícitas que tienen que ver con el mantenimiento y la recuperación de la salud cuando es necesario. Y esto incluye métodos, actitudes y muchos procesos visibles e invisibles. Así que hoy vamos a hablar un poquito de todo esto, teniendo en cuenta que estos aspectos reflejan aspectos más amplios, más generales de cada cultura,
que incluyen conceptos, creencias y sobre todo valores o prioridades. Ahora, algo muy importante que quiero compartir con ustedes es mi posición con respecto a la preparación y la sensibilidad cultural que es bueno tener y utilizar en situaciones interculturales comparado con los derechos humanos. Y digo esto porque muchas veces, lamentablemente, entran en conflicto. Y cuando esto ocurre, mi posición es siempre defender los derechos humanos. Así vayan a veces en contra de las creencias y de las costumbres de personas, de familias o de grupos culturales. Y les aseguro que no es fácil, porque mi deseo es apoyar las necesidades culturales de todos mis clientes. Sin embargo, no existe ni puede existir salud mental ni física y menos que nada holística, integral, general, si no hay respeto a los derechos humanos. Cuando hay abusos, cuando hay faltas de respeto a las necesidades básicas de cada ser humano, de seguridad y de dignidad, por ejemplo, no se puede seguir adelante y menos hablar de sanación o de bienestar si no se corrige eso. O sea que las preferencias culturales están bien mientras que nadie esté siendo afectado. Y la verdad es que hay situaciones donde no está tan claro, al menos al principio, pero hay otras donde hay definitivamente un efecto negativo, sea emocional o físicamente, en uno de los integrantes de las relaciones personales que están siempre mediadas por la parte cultural. Nos demos cuenta o no. Hay casos donde las circunstancias no se me hacen totalmente claras hasta que conozco bien a los participantes y al contexto. Pero que siempre hay un aspecto cultural que juega un rol muy importante en las relaciones interpersonales, incluidos los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones de trabajo, las amistades, de eso no hay duda. Los parámetros culturales también aplican a la relación que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. Y esto ocurre de manera profunda y en casi todos los casos totalmente inconsciente, porque sin darnos cuenta hemos absorbido muchísimos fundamentos de nuestra cultura, incluidas prioridades, qué y quién viene primero, qué es más importante, qué valores van juntos, qué valores entran en conflicto unos con otros y mucho más. Entonces, empecemos por ver el hecho de que uno de los objetivos principales de cualquier cultura es mantener el orden social. Porque al enseñarle reglas de comportamiento, directa o indirectamente, a sus participantes, la cultura se asegura una mayor probabilidad de que sus miembros se comporten de una manera específica y similar dentro de un rango de comportamiento, aumentando la estabilidad grupal, pero sacrificando muchas veces las necesidades individuales de los miembros de ese grupo, de esa sociedad. Y esto puede ocurrir de manera moderada, mediana o muy extrema. Pero que ocurre en todas las sociedades humanas que conocemos. Y es muy beneficioso para nosotros llegar a comprender cómo ocurre este fenómeno en nuestra propia cultura.
ya que este es un aspecto muy importante en el proceso de sanación de cualquiera, en el proceso de liberación de los condicionamientos que nos mantienen limitados y hasta atrapados. Y el grado de liberación que podamos llegar a lograr da como resultado el grado de elección consciente que podamos hacer en muchos aspectos de nuestra vida o no. Pero es bueno empezar por reconocer que para funcionar en cualquier cultura humana se nos pide que reprimamos ciertos aspectos nuestros, más o menos. Y la mayoría de la gente acepta estas limitaciones para sentirse aceptada. Pero esto no ocurre sin tener que pagar un precio, y a veces un alto precio. Otra parte interesante en todo esto es que la cultura nos da las normas de comportamiento, de pensamiento. Sin embargo, la policía cultural, digamos, somos nosotros mismos y todo el mundo a nuestro alrededor. Con eso quiero decir que muchas costumbres totalmente arbitrarias se vuelven obligatorias, entre comillas, por la presión social, aunque solo a veces sean beneficiosas, otras veces no, y otras veces todo lo contrario. Ahora comparemos algunos aspectos de lo que voy a llamar la cultura del norte y la cultura del sur, aunque sé que son términos muy imperfectos, pero creo que entienden lo que quiero decir. Voy a empezar con el individualismo que es típico de la cultura norteamericana, que hace que mucha gente extranjera que vive aquí en Latinoamérica y en Ecuador sea vista como muy exigente. Y a veces lo es, pero muchas otras veces simplemente están ejerciendo su derecho de estar informados, por ejemplo, sobre su propia salud, que es una de las áreas de la vida de lo más importantes para expresar nuestra autodeterminación, que es uno de los derechos humanos más fundamentales. En ese sentido, y es solo una tendencia, hay un poco más de responsabilidad propia, de madurez en la cultura del norte, con respecto al interés, al menos en algunas personas, a interiorizarse y participar plenamente en su salud. Ahora, la cultura latina, que es más colectivista, tiene otra dinámica. Por ejemplo, preguntar demasiado no está tan bien visto y puede ser percibido hasta como un desafío al conocimiento del profesional o como demasiado exigente, cosa que tampoco es tan deseada en ese ámbito cultural. El problema es que si uno no se informa, no se educa y no se pone a la altura de socio con el médico al que está consultando, por ejemplo, se pone en riesgo de recibir un tratamiento que no es óptimo o con el que uno no está de acuerdo. Después de todo, es la salud de cada uno, nuestro gran tesoro que tenemos que cuidar. Así que hay que participar. La segunda comparación tiene que ver con nuestra actitud hacia la autoridad. En la cultura del norte, esa actitud es expresada con respeto hacia las reglas y las leyes. En cambio, en la cultura latina está más expresada hacia la estructura social, no tanto hacia las leyes que son vistas como arbitrarias, a veces buenas, a veces malas. Así, de principio, estoy de acuerdo con la cultura del sur en este sentido. El problema es que la estructura social también es arbitraria
y también es opresiva, por lo que esto nos muestra dos versiones de la misma cosa. En realidad, la autoridad debe ser respetada cuando merece respeto. Y esto aplica en el ámbito de la salud personal igual o más que en otros ámbitos. Otra comparación es que en la cultura del norte la tendencia es que la gente teme las consecuencias económicas de romper las reglas, mientras que en la cultura del sur el temor tiende a relacionarse más con las consecuencias interpersonales, o sea, con el rechazo individual, familiar o social. Ahora, les pido que consideren el impacto que estas dinámicas culturales tienen sobre una persona cuando tiene que hacer cambios de vida, como cambios de dieta, tener que formar nuevos hábitos y otros comportamientos fuera de lo común. Entonces, entre las dos culturas, ¿cuál les parece que puede llegar a facilitar o a dificultar ese tipo de cambios? La próxima comparación tiene que ver con el hecho de que la cultura del norte se enfoca mucho en los logros individuales de cada uno, mientras que la cultura del sur o latina tiene un aspecto familiar, lo que se llama el familismo, mucho más fuerte. O sea que muchas decisiones son tomadas o en familia o por lo menos considerando los deseos y prioridades de la familia, lo que tiene sus pros y sus contras, ya que a veces la gente se siente muy apoyada, pero a veces también se siente muy presionada a tomar decisiones que no siempre cubren las necesidades individuales. Y cuando se trata de la salud y el bienestar, este tema, que es tan personal y tan privado, se vuelve familiar y a veces muy complicado. Ahora, las dos culturas tienen una tendencia a preservar el status quo y cada una tiene su versión de cómo lo hace. La cultura del norte, siendo más directa, comunica directa o indirectamente las consecuencias que una persona puede tener por ir en contra de las normas. La del sur, en cambio, siendo menos directa, tiende a usar estrategias para poner a la gente en su lugar, digamos, que incluye minimizar, ridiculizar, ese tipo de cosas, al menos de entrada. Y a menudo las tácticas surten efecto. Y también vale decir que este tipo de dinámica y de manipulación ocurre generalmente en relación con las jerarquías de la estructura social, que incluyen diferencias de acuerdo a sexo, género, edades, educación, estatus socioeconómico, etc. Aquí les voy a hacer una última comparación y en esta se gana puntos la cultura del sur porque tiende a ser más flexible. A pesar de su gran complejidad, que a veces es difícil para los que no nacieron en ese entorno cultural de entender, la cultura del sur tiene una cierta capacidad de adaptación que es mayor a la cultura del norte, que tiende a ser más estructurada y más inflexible. Y mi interpretación de esta diferencia es que la cultura del sur está más interesada en la gente que en las reglas o en las normas. Y por eso puede adaptarse mejor a los contextos humanos, más allá de cualquier regla, norma o ley. Y a mí eso me parece excelente, porque las reglas del juego
Se supone que fueron hechas para jugar más justo y para facilitar, no para impedir. Y si no, hay que cambiarlas o decir no juego más. Es decir, si las reglas son funcionales, se utilizan y si no, se cambian para servir y apoyar a los seres humanos para las que fueron hechas. Entonces, ahora les voy a contar 2 casos que son ejemplos de algunas de las comparaciones culturales que hemos hecho. El primer caso se trata de una clienta mía, ecuatoriana, que hacía terapia conmigo, pero también veía a otra profesional de la salud. Y pasó que esta otra persona le hizo intervenciones para las que no tenía autorización, por lo que mi clienta tuvo que pararle el carro, como decimos nosotros, ponerle límites. Pero resulta que la otra profesional terminó llamándome a mí para conversar sobre esta clienta difícil, según ella, y nuevamente lo hizo sin permiso. Para mí fue más importante proteger los derechos de mi clienta que la cultura de mi colega, a quien ni se le había ocurrido que necesitaba el permiso de nuestra clienta para hacerle cualquier intervención y para consultar sobre ella. También fue muy interesante que el trauma principal de la chica era justamente la falta de empoderamiento causada por años de sentirse avasallada por figuras de autoridad que nunca respetaron sus deseos y sus necesidades. El otro caso se trata de una señora norteamericana que vive aquí en el Ecuador, para la que yo fui su defensora de derechos y facilitadora cuando necesitó una pequeña cirugía, pero que requería una gran atención a sus necesidades, que incluyen intolerancias a varias medicaciones, hipersensibilidad al dolor, etc. No fue fácil, ya que nuestros pedidos en el hospital eran fuera de lo común. Pero el resultado fue fantástico, porque la verdad es que el personal del hospital, los médicos, se adaptaron a la situación y con su flexibilidad latina no solo salió todo bien, sino que terminamos haciendo unas amistades hermosas. Así que ya ven los pros y los contras de la cultura del norte y de la cultura del sur, y cómo se dan de manera práctica, especialmente en lo que respecta a la salud, al bienestar, a los derechos del paciente y a la respuesta del medio ambiente. Pero el mensaje que les quiero dar es que en cualquier lugar del mundo romper las normas culturales es siempre un riesgo. Sin embargo, desde mi punto de vista existe un riesgo mucho más grande, que es el riesgo de no defender nuestros derechos y de no defender lo que está bien en cualquier momento dado. Como expresa el famoso dicho del maestro Krishnamurti, estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma no es para nada una medida de buena salud, ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual, le agrego yo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Para mí es justamente la diferencia entre los derechos humanos y el relativismo cultural. Cuando aprendemos a distinguir entre nuestras necesidades humanas y nuestras costumbres influenciadas por la cultura, nos acercamos al ser natural dentro de cada uno de nosotros. Y debemos estar preparados
para a veces defender los derechos humanos contra las influencias familiares, culturales, políticas, sociales, etc. Yo encuentro que mucho del trabajo que hago en terapia con mis clientes es justamente eso, es aprender a diferenciar las necesidades naturales y auténticas de las presiones, de la programación, de las influencias y del condicionamiento. Y esto es para la liberación propia y la de todos. Para ser justos, debemos reconocer que las normas culturales son una verdadera combinación entre las leyes naturales, de las que hablaremos en otro episodio, y preceptos culturales arbitrarios diseñados para beneficiar a los miembros dominantes de cualquier grupo cultural. La diferencia entre las dos es enorme, por supuesto. Las leyes naturales son universales y reflejan la verdadera ética y moral, mientras que el resto, lamentablemente, son leyes humanas, injustas, indignas, a menudo crueles y totalmente opuestas a la verdad y a la libertad. Volviendo al tema de la salud, y como todo tiene que ver con todo, especialmente dentro de este tema, quiero cerrar con el mensaje de que hacer el trabajo interior de despojarnos del condicionamiento cultural, empezando por reconocerlo, distinguirlo, verlo, nombrarlo, y siguiendo por cuestionarlo y desmantelarlo, ese trabajo es no solo muy digno, sino también muy espiritual, porque no vinimos aquí para ser robots que no piensan por sí mismos. Al contrario, nuestra responsabilidad es justamente deshacernos de todos los impedimentos internos, de todos los obstáculos que encontramos en nuestro camino interior, para poder velar por nuestra alma, por nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Si estamos despiertos, si estamos presentes, podremos hacerlo con conciencia y con responsabilidad. Y como ustedes saben, la filosofía holística no favorece un aspecto de nuestro ser sobre otros. Cuiden y protejan su salud, que es un gran tesoro, y háganlo desde todo punto de vista, incluido el derecho primordial que tenemos de ser los protectores de nuestro cuerpo físico como templo del espíritu. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Te deseo una semana llena de bendiciones para el alma, el cuerpo y el corazón. Y espero que sintonices con Todo en Todo para el próximo episodio. Si eres bilingüe o estás aprendiendo inglés, te invito a escuchar la edición en inglés de este programa, que comienza siempre 30 minutos antes de este episodio. ¡Hasta pronto!